Lo que ocurrió anoche fueron nuevos tipos de ataques contra Irán. A la 1:30 de la madrugada, supimos, según el comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que 4 petroleros intentaron pasar por el estrecho de Hormuz. Fueron advertidos, pero ninguno hizo caso a la advertencia. Querían atravesar esa zona de radar. Uno de ellos fue alcanzado por un misil iraní, y entonces los otros petroleros dieron la vuelta. Más tarde, a las 2 de la mañana, hubo un ataque con un dron estadounidense contra una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm. Después, un puerto en Sirik fue atacado con 2 misiles por parte de los estadounidenses. Más adelante vimos la respuesta iraní sobre Kuwait y Bahrein. Por lo que hemos visto hasta ahora, al menos la quinta flota en Bahrein fue alcanzada, porque están apareciendo imágenes desde allí. ¿Qué fue exactamente lo que pasó anoche? ¿Y qué sabemos de lo que está ocurriendo allí? Well, first of all, I think, Nima, we should Bueno, antes que nada, Nima, creo que debemos tener siempre esto presente. Estados Unidos ha estado mintiendo desde el principio, desde el inicio mismo de esta guerra, en lo que respecta a sus ataques contra Irán y a los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses, ha estado mintiendo. En los últimos días no deja de repetir que todos los misiles y drones iraníes han sido derribados, lo cual es absurdo. Los iraníes están alcanzando sus objetivos con gran eficacia y se puede ocultar. En los 2 últimos ataques, unijaron mis enguerpanzas con más fuerza en ellos, como represalia. Así que es algo desproporcionado. Los estadounidenses lanzan un pequeño ataque y los iraníes responden con mucha más fuerza. Ese es otro elemento que debemos tener en cuenta. En los últimos días, las represalias iraníes han sido más severas. Otra cosa que han estado diciendo los estadounidenses, o al menos los medios occidentales, incluso los que son contrarios a Trump, es que en las últimas semanas los estadounidenses habrían conseguido sacar discretamente decenas de petroleros y barcos del Golfo Pérsico y hacerlos pasar por el estrecho de Hormuz. Eso es completamente falso. Es todo inventado. That's completely untrue. It's all fake. And it's probably a part of the whole manipulation. Y probablemente sea parte de todo ese proceso de manipulación para mantener bajos los precios del petróleo, la energía y otras materias primas. Si el New York Times, el Wall Street Journal o cualquier otro medio puede dar los nombres de 4 o 5 de esos barcos que pasaron por el estrecho de Hormuz, es que deben de estar desaparecidos. Así que no hay nada secreto en todo esto. Si esos barcos ya no están en el Golfo Pérsico y se encuentran fuera, entonces todo el mundo sabe cuáles son, porque han estado allí atrapados más de 3 meses. Así que pueden dar los nombres de los barcos. Pueden decir que este barco transporta este petróleo, o esta cantidad de crudo, o esta carga. Pero no lo harán. Solo dirán decenas de barcos, 40 barcos, 70 barcos. Pero todo es inventado. Anoche, los estadounidenses intentaron de nuevo hacer pasar varios barcos por el estrecho de Hormuz y fracasaron. Los barcos tuvieron que dar la vuelta y uno de ellos, claro, explicó lo que les había pasado. Sin el permiso de Irán, no pueden salir. Así que los estadounidenses, otra vez, enfadados, han por de zonas vacías, pero them creo yo, acord una torre de fabricación iraní. La reemplazaron así. Y luego los iraníes dispararon contra bases estadounidenses en Kuwait y en Bahrein. Así que básicamente aquí es donde estamos. Los iraníes están respondiendo con fuerza, proporcionalmente hablando. Los estadounidenses no han conseguido sacar ninguno de esos barcos del Golfo Pérsico. Y estamos donde estamos. Si Estados Unidos intenta hacerlo otra vez esta noche o en las próximas noches, veremos el mismo tipo de respuesta. Y si los estadounidenses atacan a los iraníes, entonces los iraníes responderán con aún más fuerza. Cuando los estadounidenses atacaron sin provocación a un petrolero iraní hace unas noches, los iraníes respondieron con mucha dureza contra Kuwait y contra los estadounidenses.
El régimen de Bahrein y las bases estadounidenses, la base norteamericana que hay allí. En aquel momento, los estadounidenses también dijeron que no había pasado nada, pero las imágenes por satélite muestran claramente que ocurrió lo contrario. Así que no es que los estadounidenses estén en una posición de control, pero los medios occidentales quieren presentar la situación como si Estados Unidos estuviera teniendo algún éxito. Incluso los medios que son hostiles hacia Trump, e incluso los que lo critican por sus fracasos en la guerra, esos mismos medios, cuando se trata de guerra psicológica, siguen cooperando plenamente con el ejército y el Estado norteamericano. Yeah. I'm sure that you watched what Sí, estoy seguro de que viste lo que dijo el general Mohsen Rezaei. Dijo que en la siguiente fase de la guerra, si Estados Unidos intenta escalar, van a empujar a las fuerzas estadounidenses hasta el mar de la India. Y en cuanto al enfrentamiento, ¿cuál es la valoración por parte de los iraníes? ¿Ven que Estados Unidos busca algún tipo de escalada? ¿O prefieren mantener este tipo de conflicto, molestando a las fuerzas iraníes, a los puertos y a las islas iraníes, y presionando la economía del país? ¿Cuál es la valoración desde el lado iraní? Bueno, militarmente hablando, los iraníes son hoy más fuertes que antes de la guerra y tienen más misiles. Han aumentado el número de misiles avanzados e incluso ahora están deshaciéndose de los más antiguos en estos intercambios. Si te has fijado, algunos de los misiles viejos todavía se lanzan, precisamente para vaciar sus bases subterráneas de esos misiles antiguos y centrarse en los nuevos, que se están produciendo a gran velocidad. Y lo manipular con los drones. Las capacidades de misiles y drones de Irán son hoy mayores que antes. Irán está trabajando en la precisión, en una precisión aún mayor que la que tenía. También están desarrollando otros elementos, en otros campos, para asegurarse de que sus misiles puedan atravesar cualquier escudo defensivo. Están mejorando sus capacidades con drones. Avanzan tecnológicamente, tanto en calidad como en cantidad. Y todas las bases subterráneas de Irán están ahora listas para la guerra. Además, Irán ha vuelto a aumentar el número de señuelos, porque los estadounidenses y el régimen israelí bombardearon literalmente miles de ellos. No sé cuántos miles, 2, 3 mil, pero fueron muchísimos. Y han malgastado miles de millones de dólares atacando estos señuelos baratos, que por cierto son muy eficaces. Quiero decir, los señuelos fabricados en China son muy buenos. Algunos son iraníes, pero los chinos son realmente muy, muy buenos. Así que los iraníes están preparados para la guerra. Y la próxima vez, ya lo hemos comentado antes. Lo que dijo el general Rezaei no es nada nuevo, ni para ti ni para mí. Lo sabemos, y llevamos tiempo diciendo que la próxima vez Irán escalará mucho más rápido. Y también lo harán sus aliados regionales, especialmente Yemen. Yemen tendrá un papel mucho más importante la próxima vez, y se han preparado para ello. Han estado reforzando sus capacidades y aprovechando este periodo de calma para ampliar su arsenal de misiles y drones, tanto en calidad como en cantidad. Creo que los estadounidenses lo saben. No tengo ni idea de lo que pasa por la cabeza de Trump, obviamente, pero está siendo más prudente, tanto en su tono como en la forma en que actúa su ejército sobre el terreno. En estos dos últimos casos, por ejemplo, los iraníes respondieron con mucha fuerza y los estadounidenses no contestaron. Anoche, la respuesta de Irán fue más dura que el ataque estadounidense contra Irán. Y los iraníes volvieron a lograr que ningún barco saliera del estrecho sin su permiso. Aún así, no vimos ninguna reacción de Estados Unidos. Así que creo que, por ahora al menos, Trump no quiere una escalada militar. ¿Pero seguirá siendo así? ¿Quién sabe? Tenemos la situación en Líbano.
Tenemos a Netanyahu, tenemos el ataque de hoy y el asesinato de un alto oficial militar en Líbano por parte del régimen israelí. Irónicamente, justo después de que el presidente libanés, que fue instalado por los estadounidenses, hablara en contra de Irán y de la resistencia. Y está claro que siempre los ha odiado. Quiero decir, una de las cosas, me estoy desviando un poco, pero el presidente y el primer ministro libaneses han estado impidiendo que los refugiados se trasladen a otras partes del país. Los han mantenido de alguna forma atrapados, y las ONG occidentales y las embajadas occidentales están animándoles a no permitir que los simpatizantes de la resistencia busquen refugio en distintas ciudades o en zonas del país controladas por facciones y grupos que, en general, no son favorables a la resistencia. Y los saudíes y los regímenes del Golfo Pérsico están haciendo lo mismo con sus grupos aliados. Además, les están diciendo que no dejen salir a esos refugiados, que en su mayoría son chiíes, de las zonas que también son mayoritariamente chiíes. Así que los saudíes, los cataríes, los regímenes del Golfo, las ONG occidentales y las embajadas occidentales están cooperando con el presidente, con el primer ministro, con todos, para levantar ese muro que impide a la gente moverse libremente dentro de su propio país. No se me ocurre ningún otro país que haya hecho algo así contra su propia población. Y además están impidiendo que Irán e Irak envíen ayuda, no apoyo militar, ayuda humanitaria. Están bloqueando a la gente común que en Teherán está reuniendo dinero para mandar esa ayuda al Líbano, porque quieren que se derrumbe la moral de los partidarios de la resistencia. Quieren que pasen hambre, que sean humillados. Así que el presidente del Líbano es una persona realmente siniestra. Y lo mismo ocurre con el primer ministro. Es un títere de Estados Unidos. Fueron, y en contra de la Constitución, llevaron a cabo negociaciones con los israelíes. Y por supuesto, rechazaron la posición de Irán, que buscaba obligar a los israelíes a aceptar el alto el fuego y retirarse, lo que en la práctica animó a los israelíes a violar ese alto el fuego. Luego mantuvieron esas conversaciones directas y ofrecieron una enorme concesión. Las propias conversaciones ya son una gran concesión al régimen israelí, justo en un momento en que el resto del mundo se está volviendo contra ese régimen, y no obtuvieron nada a cambio. Así que firmaron un acuerdo con el régimen el otro día, y luego el presidente sale hablando en contra de Irán. ¿Y qué hace el régimen israelí? Fueron y asesinaron a un alto oficial militar y a 2 de sus acompañantes, justo cuando se dirigía a una de esas zonas que se habían mencionado para el alto el fuego entre el gobierno y el régimen israelí. Así que, en la práctica, el presidente se humilló a sí mismo. Les dio todo al régimen israelí y no obtuvo nada a cambio. Además, insultó a la gente que apoya la resistencia, o a la mayoría. Quiero decir, en las últimas elecciones parlamentarias, sus partidarios consiguieron más o menos 1/3 de los votos de la alianza que apoya la resistencia. Pero bueno, estamos donde estamos. La cuestión es que tanto Netanyahu como Trump quizá no quieran ampliar la guerra, ni volver a una guerra abierta. Pero tenemos que ver qué pasa en el Líbano. Tenemos que ver hasta dónde lleva Netanyahu esto y qué fuerzas están actuando dentro de la política interna del régimen israelí. Porque yo, personalmente creo, y ya lo dije la última vez, que la revelación de Axios sobre la conversación telefónica entre Trump y Netanyahu, aunque no hay duda de que no existe una división real entre Washington y el régimen de Tel Aviv, sí creo que hay gente dentro de las élites de Estados Unidos, las élites poderosas, las élites sionistas, que probablemente quieren que Netanyahu se vaya, porque esta fue una revelación humillante. No sé si viste el acuerdo entre el gobierno libanés y los israelíes. Es que resulta casi cómico cuando miras los términos que aceptaron. Se trata de que Hezbollah no ataque a Israel al sur del río Litani y de declarar a Hezbollah como enemigo del Estado en el Líbano.
in Lebanon. What is that, and how can you? ¿Qué es eso? ¿Y cómo puedes? Sí, bueno, el presidente del Líbano y el primer ministro se preocupan mucho menos por el Líbano que Irán. Eso es un hecho. Y les importa infinitamente menos que a la resistencia y a sus seguidores en el país. Son colaboradores. Fueron instalados por potencias extranjeras. Recordamos perfectamente cómo llegaron al poder, tanto el presidente como el primer ministro. No tienen una base política real en el país. No cuentan con el apoyo de la mayoría de la población. Lo demostraron en las elecciones. Pero lo que vemos, igual que en otras partes de la región, es una colaboración entre la OTAN y sus aliados locales al servicio de los intereses israelíes. Es algo bastante evidente. Lo vimos en Siria y también lo vimos en Yemen. Es así, simplemente. Así es como el imperio utiliza a sus aliados regionales, igual que los usa contra Irán. Están usando los mismos aliados contra el Líbano, usan los mismos aliados contra Siria, usan los mismos aliados contra Yemen. Recordemos que, durante la guerra estadounidense en Yemen, se usaban bases en el Golfo Pérsico para bombardear Yemen y coordinar las operaciones contra el país. Los regímenes del Golfo Pérsico formaban parte de todo eso. Esas bases se utilizaron, y cuando los israelíes atacaban a Irán con el apoyo total de Estados Unidos, y sin los estadounidenses, los israelíes no habrían aguantado ni 12 días, las bases del Golfo Pérsico volvían a usarse. Así que, quien piense que esos regímenes actuarían de otra manera en el Líbano sería muy ingenuo. Tuvimos a Michel Aoun diciendo que Irán está utilizando a Hezbollah como moneda de cambio. Y al analizar la relación entre Irán y Hezbollah, hablé con varios de nuestros expertos en este podcast. Déjame añadir solo una cosa. En realidad, es justo lo contrario. Los estadounidenses están más que dispuestos a poner fin a la guerra. Estaban dispuestos a aceptar un alto el fuego si Irán simplemente renunciaba al Líbano y dijera, ya sabes. Pero Irán está diciendo que no aceptará ningún acuerdo sin que el Líbano esté incluido. Así que Michel Aoun, o cualquiera que diga algo así, sabe perfectamente que está siendo deshonesto. Pero están bajo mucha presión por parte de Estados Unidos, igual que Turquía, igual que Qatar, igual que los Emiratos. Ya sabes, cuando los estadounidenses presionan, esos países obedecen. Y esos funcionarios en el Líbano también obedecen. Los estadounidenses los amenazan con incluirlos en una lista de sanciones. Eso significaría que perderían el acceso a sus bienes, que no podrían usar sus cuentas bancarias, que no podrían viajar a otros países. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer ese tipo de sacrificio. Así que hay personas que un día defienden una postura y al día siguiente adoptan otra distinta. Y para justificar ese cambio, tienen que decir cosas que saben perfectamente que no son verdad. Así que esta es la primera vez, profesor Marandi. Creo que estará de acuerdo en que no habíamos visto algo así en 46 años, desde la revolución iraní. Es la primera vez que Irán sale y dice claramente que si atacan Líbano, si atacan a Hezbollah, van a responder. Es una nueva estrategia. Es una nueva actitud que surge de la guerra, por la realidad de lo que ha pasado hasta ahora y de cómo lo han aprovechado. Sabemos lo que ocurrió en Siria. Siria fue un caso muy distinto, porque Bashar al-Assad de algún modo se rindió y decidió no contraatacar, no ayudar. Recuerde que hablamos de Siria y de cómo Irán quería ayudar a Siria, pero ellos no lo aceptaron. Bashar al-Assad no lo quiso. No porque Irán fuera fan de Bashar al-Assad, ni mucho menos. A Irán eso le da igual. Y esto es algo que esos grupos sectarios, patrocinados por Estados Unidos, por los cataríes y por los saudíes, los que cobran de ellos, los que tienen canales de televisión, centros de estudios, institutos y cosas por el estilo,
y que han estado trabajando para el imperio y contra el gobierno sirio durante la última década y media, intentaban convertir en un asunto sectario porque querían justificar su cooperación con el imperio. Igual que en Líbano, cuando Michel Aoun habla de Irán, o lo hacen otros, lo que intentan es justificar una postura que saben que no es moral ni correcta. Estas personas sectarias saben que su política beneficia a Israel, al régimen israelí, pero tienen que justificarlo. Así que dicen que esto es sectarismo a favor de Irán. Yo dije que no importaba en absoluto cuál fuera su secta o su religión. Lo que Irán sabía era que el intento de derrocarlo fue una operación dirigida por la CIA y aprobada por Obama. Por eso, Irán se opuso. Y cuando trajeron a 10 agencias de inteligencia occidentales, que a su vez trajeron a decenas de miles de combatientes extranjeros, del ISIS, de Al-Qaeda, de Jaish al-Islam y de todos esos otros grupos extremistas takfiríes, Irán se mantuvo firme contra ellos, porque sabía que la intención era destruir Siria, destruir el eje de la resistencia, y que el régimen que saldría beneficiado sería el régimen israelí. The regime that would benefit would be the Israeli regime. And that's why Netanyahu considers what happened. Por eso Netanyahu considera lo que pasó en Siria un gran logro. Y piensa en esto: si no hubieran llevado a cabo esa guerra sucia en Siria, si los aliados de Estados Unidos en Qatar y en otros lugares no hubieran desempeñado el papel que tuvieron, si toda esa gente a sueldo no hubiera colaborado como lo hizo, y si todos esos terroristas extranjeros no hubieran estado en Siria, imagina cómo sería la situación hoy. La resistencia sería mucho más fuerte. El régimen israelí ya está al límite. Habría sido mucho peor. Pero ahora, mira cómo está la situación. El gobierno sirio está cooperando para intentar cerrar la frontera con el Líbano y así asfixiar a Hezbollah, la resistencia. Y ves a toda esa gente pro-ISIS y pro-Al-Qaeda en Londres, en Occidente y en otros lugares, esos ya sabes, esos activistas pro-sirios, todos están callados. Están, ya sabes, mirando hacia otro lado, mirando las nubes y el buen tiempo. No van a hablar de la colaboración de Jolani con Trump, porque saben lo que eso significa, y saben que tuvieron un papel clave. Todos es de lo que ocurrió, y por tanto, cómplices también de cualquier éxito que haya tenido el régimen sionista. Whatever successes the Zionist regime had.